Buenos días, soy el biólogo Víctor Joan Osvaldo Acosta Pérez. El día de hoy me han invitado a impartirles una charla que se titula Acuacultura y Salud Pública. Bien, para comenzar con esta charla, revisaremos la definición de acuacultura, dado que esta tiene variantes, dada la fuente bibliográfica, dado el país en el que se desarrolla, ¿no? Específicamente en México, la acuacultura se define como el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente abarca la producción de peces, sino que además tenemos algunos ejemplos como el pulpo, como ostras o incluso como algas, ¿no? Esto tiende a realizarse en instalaciones ubicadas en aguas de diferentes características como aguas dulces, marinas o salobres, que a fin de cuentas nos permitan aplicar técnicas de cría, cultivo, que sean susceptibles de explotaciones que van enfocadas a diferentes funciones o técnicas. Entre ellas, la principal y que reconocemos con mayor facilidad es la de tipo comercial, dado que muchos de estos productos tienen la finalidad de entrar a un comercio, no a una cadena comercial. Sin embargo, también la norma que nos da esta definición abarca algunas otras funciones o técnicas como la de tipo ornamental, que está destinada a mascotas o a exhibición de ejemplares, que ahí sí principalmente son peces. Pueden haber algunos ejemplos como estomatópodos, que son crustáceos, y que también puede abarcar finalidades de explotación recreativa. Esta generalmente va a estar relacionada a pesca deportiva, que puede ser también marítima o de aguas continentales, ¿no? En términos globales, la acuacultura aporta cerca de 173 millones de toneladas de productos, ¿no? En donde normalmente destaca la producción alimentaria. Si bien sí tenemos diferentes enfoques dentro de la acuacultura, la realidad es que al menos en países como México, la gran demanda sigue siendo la parte alimentaria, ¿no? La acuacultura en México y en el mundo se clasifica de diferentes formas. Alguna de ellas es, por ejemplo, de acuerdo a la especie de cultivo en la que está enfocada. Unos de los ejemplos que tenemos son la camaronicultura, que evidentemente es la producción de camarón, la producción ornamental, que sí está destinada a un número elevado de especies, la truticultura y salmonicultura, que tiene que ver con salmónidos, como literalmente el salmón o la trucha, y algunas un tanto más exóticas, como la producción de algas, que se engloban dentro de la algicultura. También puede ser clasificada de acuerdo al recurso hídrico que utiliza, y esta sería principalmente dividida en tres categorías: la acuacultura que utiliza agua salada, que esta normalmente se da en las costas, el agua salobre, que es una mezcla entre el agua salada y el agua dulce, y que desemboca principalmente en los manglares, en donde se realizan cultivos de camarón, por ejemplo, y también finalmente el uso de aguas dulces, ¿no? Estas aguas dulces generalmente son las que se utilizan en acuacultura continental, que es la que se puede llegar a desarrollar aquí en el estado de Hidalgo. Además, las mezclas o más bien la fuente de obtención del recurso hídrico puede significar variantes. Esto porque el agua dulce no tiene un solo origen, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Hidalgo podemos tener unidades de producción que obtienen su recurso hídrico a partir de manantiales, pero de este mismo modo hay algunas que obtienen su recurso hídrico de pozos profundos, de ríos, algunos ejemplos de cultivo en jaulas que están colocadas en cuerpos de agua como presas, o que pueden estar incluso en alguna laguna. Además, también se puede desarrollar acuacultura o clasificarla de acuerdo al tipo de sistema al que puede estar auxiliando la producción. Esto, por ejemplo, por la aplicación de sistemas acuapónicos, de biofloc, en donde utilizan consorcios bacterianos para poder hacer sinergia con el cultivo de especies como la tilapia, algún sistema de recirculación,
Esto para eficientar el uso de los recursos hídricos, sobre todo en lugares geográficos en donde el recurso hídrico es bajo. Además, existen sistemas que se van a clasificar de acuerdo al tipo de estanque con el que cuentan. Por ejemplo, los de corriente rápida, que son utilizados para el cultivo de trucha aquí en el estado de Hidalgo, o de estanquería rústica, que principalmente está enfocado en la producción de carpas, o el uso de estanques de concreto, que normalmente son auxiliares dentro de la producción de tilapia, mismos que en tiempos más recientes están siendo sustituidos por estanques de geomembrana que al mismo tiempo adhieren complementos de tipo invernadero y que, bueno, están enfocados en potencializar la producción regional. Finalmente, existe también una clasificación de la acuacultura por los insumos utilizados. Estos nos van a permitir clasificar a los sistemas de producción en extensivos, semi-intensivos, intensivos y superintensivos. Estas clasificaciones obedecen a la cantidad de menor a mayor insumos biológicos, alimenticios, económicos y energéticos que alimentan a cada sistema. Y por ende, hace que los superintensivos estén enfocados en una mayor producción de recursos alimentarios a partir de la acuacultura. Estas clasificaciones no son exclusivas ni excluyentes entre sí. Entonces, cada variante o cada sistema puede tener variantes, porque como mencionaba, no son necesariamente excluyentes. En la fotografía de arriba de la izquierda podemos observar el uso de jaulas que están situadas en costa y que pueden estar mezclando esa acuacultura en un medio que considerábamos hasta hace unos años como de mayor enfoque en pesca. Sin embargo, esta escala, que puede ser muy grande, es un tipo de acuacultura, y comparada con la siguiente fotografía a su lado derecho, podemos observar cultivos de microalgas que también tienen una posible función zootécnica, pero que se realizan en áreas o en espacios mucho más reducidos que su contraparte en jaulas. Y del mismo modo podemos ver sistemas como en la fotografía de abajo, en donde se acoplan sistemas de aireación, de biofloc, posiblemente de recirculación, y que se llevan a cabo en sistemas en donde utilizan estanques de geomembrana, por lo que las formas de hacer acuacultura realmente, tanto aquí en el estado como en muchos otros países, tiene un número elevado de variantes, lo cual vuelve interesante el estudio de cada uno de estos sistemas. En México en particular, es un país que cuenta con una destacada disponibilidad de recursos hídricos que permiten desarrollar acuacultura de tipo marítima, de tipo salobre y de tipo continental. Las especies que se desarrollan en cultivos acuícolas, principalmente en la costa, pueden ser a partir del cultivo de ostras, de abulón, de almeja, en la parte del uso de agua salobre, la producción de camarón, de langostinos, los túnidos o el atún como parte de la pesca marítima. Y finalmente, dentro de la acuacultura continental, podemos destacar algunos cultivos, como aquí en el estado de Hidalgo, de tilapias, que vemos en la parte superior, de truchas en diferentes variedades. La que se observa en la imagen es un cultivo de carpas koi, que además de ser producción alimentaria, puede derivar en producción ornamental. En la imagen que sigue podemos observar salmónidos como la trucha arcoíris. Esta en el estado de Hidalgo se produce en la región conocida como la comarca minera, que es quizás una de las partes más representativas dentro de la acuacultura en el estado, en la parte de Huasca de Ocampo y sus alrededores. Del mismo modo, podemos observar en la imagen que se encuentra hasta la parte de abajo, un ejemplar de Ictalurus punctatus, que es un bagre, y que esto refleja cultivo que se desarrolla en la parte más al norte del estado, sobre todo en la región denominada como la Huasteca hidalguense. Estos organismos están encaminados a la obtención de alimentos, como habíamos comentado, y de especies de esparcimiento, pero además
están encaminadas a otras funciones o técnicas, como pueden ser la obtención de polímeros, metabolitos farmacológicos, joyería, para la realización de artesanías, pero sobre todo seguimos con ese enfoque de que estas especies están encaminadas a la obtención de alimentos que sean de alto valor biológico a partir de la proteína y de los ácidos grasos que pueden ofertarnos a la dieta cuando los consumimos. ¿Esto por qué es importante? Porque se ha reportado que el ser humano presenta dificultad en la síntesis metabólica de estos grasos poliinsaturados, como son los omega 3 o los omega 6. Pero además, porque se ha reportado que el consumo de estos ácidos grasos están relacionados a mejoras cardiometabólicas cuando las personas están en curso de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Este consumo, por ejemplo, de los omega 3 se ha asociado con un menor riesgo de diabetes tipo 2 en algunas poblaciones del sureste asiático. Además, el omega 3 puede actuar como un modulador antiinflamatorio en el curso de enfermedades como la artritis reumatoide y enfermedad crónica de obstrucción pulmonar, por lo que su producción y su consumo, desde este punto de vista, está relacionado a beneficios dentro de la salud pública. Y esa es la primera parte dentro de la descripción que hay en la relación industria acuícola y salud pública. Sin embargo, hay que reconocer cuál es esta población inmiscuida, ¿no? Entendemos entonces que la acuacultura es una fuente alimentaria que puede tener efectos benéficos dentro de la seguridad alimentaria de diferentes poblaciones. Sin embargo, también es bien sabido que representa ingresos económicos a diferentes poblaciones alrededor del mundo y que nos permite desarrollar actividades con cierto grado de sustentabilidad y poder ofertar al mismo tiempo fuentes de empleo a diferentes grupos etarios. Se ha reportado que desde grupos muy tempranos de edad como niños hasta grupos de personas de la tercera edad pueden encontrar en esta actividad una función para tener efectos en sus economías. Solo en China se ha reportado que existen registrados cerca de 5 millones de acuacultores y 9.4 millones de pescadores. Sin embargo, también se sabe que cerca de 100 millones de personas a nivel mundial son dependientes económicos de esta actividad. Toda esta población está encaminada ya sea al consumo o a la producción para satisfacer este consumo per cápita a nivel mundial que es de 18.8 kilogramos al año, con ciertos países con mayor tradición de consumo y otros con un consumo de pescado, de productos acuícolas menor. Sin embargo, reconocemos que existe un número elevado de personas relacionadas a esta gran industria y es importante identificarlas porque en términos de salud pública van a existir riesgos relacionados a esta gran industria. Los primeros de ellos que podemos abordar se pueden catalogar como riesgos laborales y es una parte que no siempre se toma en cuenta dentro de la inocuidad de una industria. Dentro de estos riesgos, Durburón y Myers en 2016 se dieron a la tarea de poder clasificar por medio de encuestas cuáles son aquellos de mayor recurrencia al ocurrirle a los trabajadores de esta industria. Y catalogaron en orden de prioridad o en orden de ocurrencia que los de mayor probabilidad de riesgo son las distensiones musculares, seguidas de caídas, enredo, ahogamiento, electrocución, trabajo en espacios confinados, vuelco de equipos, como se puede observar en la imagen, que utilizan alguna maquinaria para el desasolve de estanquería rústica, que bueno, en ese caso sufrieron algún percance. También exposición a productos químicos, ya que muchos de los operarios desconocen cuáles son las sustancias con las que están trabajando, empalamiento, autoinyecciones y condiciones de trabajo oscuras. Mucha de la acuacultura que se realiza en el estado de Hidalgo y en otras entidades dentro de México, pues se desarrolla en partes rurales en donde no siempre existen los servicios de alumbrado público o de electrificación. Además, esta serie
inconvenientes laborales o de riesgos laborales están acompañados de falta de comunicación en emergencias, ya sea porque no cuentan con equipos telefónicos o porque realmente en los lugares en donde se desarrolla esto no siempre hay señal telefónica o servicios que permitan ya sea la comunicación vehicular o alguna otra obstrucción que a fin de cuentas pueden derivar en que un accidente laboral pueda desencadenar en alguna afección mayor. Aunado a estos riesgos, podemos pasar a otra clasificación de riesgos que están asociados ya más directamente con el producto acuícola, ya sea con la convivencia con el organismo de cultivo, con el organismo en producción o con su consumo. Entonces, los primeros de ellos, dentro de los riesgos asociados, tenemos a los de tipo zoonótico. Esto se clasifica como la transmisión de una enfermedad a partir de un organismo, un animal vertebrado, hacia el ser humano. Y dentro de esta categoría podemos encontrar que el género Anisakis es uno de los más documentados, en donde especialmente Anisakis simplex y Anisakis pseudoterranova han presentado algunos reportes. También se ha reportado afección en los seres humanos por la transmisión del cestodo Bifilobotrium o tremátodos de las familias Heterófide, Opistorchide o Nanófide, en donde incluso Opistorchide puede generar o desencadenar en la enfermedad conocida como colangiocarcinoma, es decir, está asociado a la presencia de cáncer en las personas que consumieron estos parásitos y que pudieron alojarlo en algunas regiones anatómicas de importancia para la generación de este colangiocarcinoma. En conjunto también existen bacterias como Mycobacterium marinum, que ha sido asociado a lesiones de este tipo, como se observa en la tercera imagen de izquierda a derecha, en donde la afección es a nivel cutáneo, mismo que puede ocurrir con la transmisión de algunos hongos como Oroconis humicola, lo cual los agrupa como un riesgo de enfermedad a fin de cuentas del ser humano, ya sea en contacto o en consumo de carne contaminada, lo cual va a ser posible en la mayoría de los casos si se consume carne cruda o mal cocida que estaba previamente infectada. La morbilidad con la que se llega a presentar estos problemas a nivel mundial o en México indica que para tremátodos se han reportado cerca de 18 millones de personas infectadas solo en Asia. De céstodos se ha reportado hasta 20 millones de casos a nivel mundial, mientras que en nemátodos se ha reportado 3.8 casos por cada 100.000 habitantes en Europa. Para México, en el Boletín Epidemiológico Nacional, al cierre de 2020, se reportaron 39.81 casos por cada 100.000 habitantes solo de Ascaris lumbricoides. Sin embargo, no existen los rubros específicos para los parásitos que son transmitidos por el consumo o por el contacto con peces. Aunado a esto, se cree que existe una subestimación de cerca de 2.4 millones de casos, causados por otros organismos o que son mal definidas, y que por ende no llegan a un diagnóstico dentro de los registros. Y aquí es en donde comenzamos a tener un área de participación dentro de los trabajos que se hacen en universidades o que en el caso algunos alumnos pueden desarrollar para poder contribuir con aspectos de enfermedades que son transmitidas a partir de los peces. Del mismo modo, existen los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos, que estos pueden ser de origen o por contaminaciones cruzadas dentro del manejo de la carne de pescado que se va a consumir. Dentro de los más recurrentes se ha reportado afecciones o infecciones en el ser humano por Staphylococcus aureus, Salmonella, Vibrio cólera, toxina estafilocóxica, entre otras. Y normalmente se manifiesta como cuadros subclínicos que van a incluir dolor estomacal, vómito o diarreas. Estas últimas pueden ser de suma importancia, dado que se han reportado hasta 500,000 muertes por enfermedades diarreicas, sin ser específicos en el origen de ellas, pero sabiendo que pueden afectar principalmente a niños menores de 5 años, por lo que su impacto en salud pública es sumamente elevado. Las morbilidades para estas enfermedades, indicadas por el Boletín Epidemiológico Nacional, indican
que para el cólera se han reportado 0 casos acumulados. Sin embargo, para fiebre tifoidea y para tifoidea existe un reporte de 13.935 y 4.829 casos respectivamente. Además de que para otras salmonelosis se han reportado hasta 35.229 casos solo para este 2021. Sin embargo, al igual que en el caso de los parásitos, se cree que existe una subestimación, dado el mismo origen, de que no se llega a un diagnóstico definitivo. Y entonces, para la categoría definida como otros organismos y mal definidas, existe el registro de 2.3 millones de casos, por lo que del mismo modo existe mucho por hacer dentro del diagnóstico de estas enfermedades, en donde las universidades y los alumnos pueden colaborar con trabajos de investigación que permitan entender mejor la dinámica en la que se comporta la transmisión de estas enfermedades. Finalmente, existen también los riesgos asociados a límites máximos permisibles. Estos, en primer orden, son generalmente relacionados a concentraciones de metales pesados en el consumo de pescado, como el hierro, magnesio, cobre, zinc, plomo, cadmio y mercurio. Estos pueden encontrarse de manera regular en el medio ambiente. Sin embargo, cada normatividad correspondiente a cada país o región pueden estar enmarcando cuáles son estos límites máximos permisibles que se pueden llegar a detectar por unidad de producto de consumo, que generalmente es carne de pescado. Y estos se pueden relacionar a procesos de toxicidad, bioacumulación y biomagnificación. Estos no necesariamente van a reflejar un malestar agudo, sino que pueden derivar en un malestar crónico, como en la imagen en donde se puede ver una afección crónica por intoxicación por plomo, en donde pasado cierto tiempo la persona comienza a presentar ese tipo de pigmentaciones en mano. Además de que existen estos antecedentes de bioacumulación, porque sí hay diferentes reportes que han enmarcado la presencia de metales pesados en carne de pescado, también existen otros componentes químicos medioambientales que pueden estar significando riesgos en el consumo de productos acuícolas. Estos pueden ser afecciones por la acumulación de organoclorados, bifenilos policlorinatos, o incluso algunos otros como biocidas o almizcles sintéticos que se utilizan dentro de ciertas industrias farmacológicas, o los benzotriazoles. Además, existe la probabilidad de consumo de aminas biogénicas que pueden tener una influencia vital en la fisiología del consumidor, que normalmente tienen que ver con efectos neurotóxicos, mismos que pueden generarse a partir del consumo de cianotoxinas, que se pueden relacionar también al consumo de pescado. Estos son solo algunos de los riesgos asociados a límites máximos permisibles. Sin embargo, cabe destacar que no todos estos compuestos mencionados han sido definidos dentro de sus límites máximos permisibles y que por ende existen algunas áreas de oportunidad dentro de la legislación en donde la investigación puede contribuir, dado que encuentren algunos aspectos como dosis letal 50 o que puedan describirse los efectos que generan otros compuestos específicos que se encuentran en el ambiente derivados de actividades antropocéntricas. Una vez reconociendo cuáles son estos tipos de riesgo que existen en el consumo y en la producción de productos acuícolas, podemos revisar que dentro de la historia natural de la enfermedad vamos a contar con periodos prepatogénicos en donde es oportuno poder realizar programas de intervención que nos permitan ser preventivos para no llegar a tener problemas dentro del consumo de estos productos y también de otras cadenas de producción alimentaria. Una vez que algún parásito, bacteria o algún metal pesado llega al consumidor y genera un daño, este puede tener un tiempo de latencia que incluso puede ser prolongado para posteriormente generar cambios tisulares, signología y síntomas, defecto, daño, un estado crónico y finalmente derivar en una situación de muerte, lo cual
es lo que menos se desea dentro del ofertar un producto. Algunos de los ejemplos dentro de un estado crónico que no siempre reconocemos o que no es fácil de diagnosticar pueden ser procesos como la obesidad, toxicidad y discapacidad. La obesidad, porque no siempre se relaciona con el hecho de tener una enfermedad, pero que también puede derivar en que las personas dejen de tener actividades que impulsen las economías locales a partir de esta condición. Y tenemos entonces que esto genera un problema de salud pública en muchas partes del mundo y que puede significar una carga global reportada de 665,000 años de vida ajustados por discapacidad. Es decir, que hay cierto rubro de la población que desafortunadamente por sufrir algún riesgo laboral o de consumo puede mermar dentro de su economía familiar y por ende de una economía global. Bien, si sabemos que el riesgo cero no existe y que hemos hablado de algunos beneficios de la acuacultura, así como de algunos riesgos asociados a los productos acuícolas, no todo es un mal panorama, ¿no? La intención de dar a conocer la relación que existe entre la acuacultura y la salud pública es para que podamos identificar en dónde nosotros podemos actuar de manera favorable para disminuir estos riesgos. Entonces, sabremos que, sin embargo, dado estos riesgos, diferentes instancias intervienen justo para asegurar que la inocuidad de estos productos se mantenga y poder entonces ofertar al consumidor final una certeza de que lo que están consumiendo no les va a hacer daño, pero al mismo tiempo hay que generar manuales, procedimientos que puedan estandarizarse para también disminuir riesgos laborales y que finalmente en esta cadena de producción podamos ser partícipes del beneficio del consumo de pescado. De esta forma, el Codex Alimentarius a nivel internacional enmarca la aplicación de normas sanitarias internacionales en los acuerdos que se llevan a cabo entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud. A través de ciertas indicaciones internacionales se puede verificar el producto de importación y exportación que llega a diferentes países. Del mismo modo, esto se acompaña de certificaciones nacionales o certificaciones internacionales, como es la correspondiente AASC, que indica de manera internacional la certificación de la producción acuícola, yendo desde la verificación de puntos a cumplir en la planta de alimentos que los peces van a consumir hasta la trazabilidad del producto que ha sido ofertado. Esto nos indica que toda la cadena de producción puede ser verificada por un ente verificador que nos asegure que esos productos van a ser inocuos para el consumidor. A nivel nacional, como se había mencionado anteriormente, existe la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Esta ley nos enmarca diferentes puntos a tomar en cuenta para ser un productor o para ser partícipe dentro de la cadena de producción. Esta ley delega la inocuidad acuícola al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, denominado SENASIC, quien se va a coadyuvar de diferentes organismos para cuidar esa inocuidad y además aspectos de sanidad acuícola por medio de la aplicación de diferentes normas. Entre ellas, por ejemplo, la norma 251 enmarca la aplicación de buenas prácticas de producción en alimentos generales en el territorio nacional, en donde también se engloban a los productos acuícolas. La norma 242 indica los límites máximos permisibles de contaminantes en productos de la pesca y nos va a ayudar a que tengamos referencias para saber cuáles son los productos que pueden ser susceptibles de rechazo tanto en mercado como en consumo. Y finalmente, de manera puntual, existen los manuales de buenas prácticas de producción acuícola que han sido publicados por el SENASICA, en donde se enmarcan estas prácticas que nos pueden llevar a la buena obtención de productos inocuos. Específicamente existen los publicados para tilapia, trucha, bagre, carpa y productividad primaria,
además de algunas otras que pueden ser susceptibles de revisión por todos nosotros. Son de uso libre o de verificación libre. Como se mencionó, la NOM 242 nos enmarca los límites máximos permisibles. Es importante que sepamos que como existen ciertos riesgos que ya describimos, también existen estas pautas de normatividad que nos van a permitir o que le va a permitir a diferentes puntos en la cadena rechazar el producto si es que éste no cumple con la calidad. Dentro de los microbiológicos existen los límites máximos para coliformes fecales, que es 400 número más probable por gramo, vibrio cólera, que es ausente en 50 gramos, la muestra de 50 gramos, Staphylococcus aureus, en donde el límite máximo es de 1000 unidades formadoras de colonia por gramo, y Salmonella spp, que debe de ser ausente en una muestra de 25 gramos de producto acuícola o de pescado. Dentro de los límites para la contaminación parasitaria, este se enfoca en dos géneros, que son Natostoma y Paragonimus. En este aspecto, Natostoma fue una inclusión que derivó de ciertas problemáticas sanitarias de natostomiasis en poblaciones reportadas en la década de 1970 por el consumo de ceviche de tilapia. Estos organismos estuvieron contaminados y, bueno, derivaron en natostomiasis en personas que se encontraron consumiendo tilapia cercana o pescada de la presa Miguel Alemán. Y por ello ha sido esta inclusión, ¿no? Entonces, pero si podemos observar, solo son 2 especies las que se monitorean y, bueno, hay mucha información tal vez faltante que se podrá complementar a futuro. Los niveles con los que se permiten estos parásitos enmarcan 2 categorías, que son los parásitos con cápsula mayor a 3 milímetros de diámetro, y estos se permiten 2 parásitos por kilogramo de unidad de muestra, y parásitos no encapsulados que tienen que cumplir la característica de medir más de 10 milímetros de longitud, y de estos el límite máximo permisible es 1 por kilogramo de unidad de muestra. En el segundo caso, pues es casi presencia-ausencia, 1 es el límite, por lo que tendría que estar por debajo de 1. Sin embargo, en términos de los quistes o cápsulas, sí nos permiten 2, por lo que si nosotros tenemos 1, pasa todavía por la norma y sabemos que eso significa un riesgo, ¿no? En términos de metales pesados, se ha reportado lo referente a cadmio, plomo, metilmercurio, en base de miligramos sobre kilogramo de muestra, que serían los límites que tenemos establecido para esos metales pesados. Sin embargo, sabemos que existe también otra gama de moléculas que pueden estar ahí bioacumulando y que no tenemos bases para aceptación, rechazo en mercado. Entonces, la función de la parte académica es principalmente la investigación, no necesariamente específica y focalizada en los faltantes en norma, pero sí sabemos que la investigación que se realiza en la parte universitaria, como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues puede proveer de información basada en la metodología científica que permita luego a las personas inmiscuidas en la parte gubernamental el poder hacer adecuaciones y propuestas para mejorar estas normas. Y algo que tiene la acuacultura es que existen áreas de oportunidad para estos monitoreos, no precisamente porque puedan haber solo faltantes, sino porque la situación medioambiental es cambiante, y ante esos cambios suelen haber situaciones que quizás hace 5 años no eran de importancia ecológica o de importancia en salud pública, y que quizás hoy lo puedan ser. Entonces es de importancia continuar con monitoreos relacionados a esta parte que nos asegura disminuir riesgos en salud pública. Reconocemos entonces a los protagonistas dentro de la cadena de producción y consumo en 3 grupos. El primero de ellos es el del productor, que dentro de la referencia, ellos tienen esa oportunidad de conocer el marco legal y poder aplicarlo para poder ofertar productos de mejor calidad.
y que no sean motivo de rechazo en el mercado, ¿no? Porque ahí hay pérdidas tanto para el productor como para la misma cadena de producción que depende de esa seguridad alimentaria, ¿no? De que esos productos lleguen a la mesa. El segundo componente es la autoridad sanitaria, que realmente esta autoridad puede ser gubernamental en diferentes dependencias. Y bueno, su actuar en esta fase es la de la vigilancia y la actualización de la normatividad. La vigilancia de, de la ejecución de las normas y de las leyes en medida de que es una obligación o que son de observación para todos los productores a nivel nacional. Y finalmente, el consumidor, que podemos ser cualquiera de nosotros, pues también tenemos tareas dentro de esta cadena de producción y consumo. La primera es atender las recomendaciones de consumo, situaciones que parecieran ser simples, pero que a fin de cuentas pueden derivar en afecciones de salud pública, que son el mantener las cadenas de frío como deben de ser en el transporte entre el punto de venta y tu punto de consumo. Ahí pueden haber riesgos que ya no dependen ni de la parte gubernamental ni de la parte en producción, sino del consumidor. Del mismo modo, el poder alcanzar procesos de cocción adecuados a los productos que vamos a consumir. Y finalmente, un actuar que enriquecería a toda la cadena de producción y consumo es el ser selectivo en los productos de mercado. Si nosotros somos selectivos en aspectos del producto que consumimos, vamos a poder coadyuvar en que el productor sienta que su producto tiene un valor agregado en el mercado y que está siendo seleccionado por las buenas prácticas de producción que aplica. Si nosotros como consumidores no seleccionamos los productos de mercado, difícilmente el productor va a sentir un beneficio dentro de su aplicación de buenas prácticas de producción. Y por ende hay mucho trabajo en riesgos si nosotros como consumidores pues no somos cada día un poco más selectivos y le damos la oportunidad a las certificaciones de cobrar un valor en nuestra mesa. Y bueno, eso sería lo correspondiente a la charla del día de hoy. En esta diapositiva les facilito mi contacto o datos de contacto por si existen dudas un poco más puntuales. Muchas gracias por su atención.